¿Quién fue Roboam y por qué sus decisiones marcaron para siempre la historia de Israel? Si no lo sabes, Roboam fue el príncipe heredero de Israel, hijo de Salomón y nieto del rey David, y creció durante el apogeo del reino de Israel. Cuando su padre impresionó a todas las naciones con su extraordinaria sabiduría y su riqueza casi incalculable, Roboam experimentó todo lo contrario. Vio toda la gloria del reino de su padre escaparse de sus manos, y después de él Israel nunca volvió a ser el mismo. Sí, fue durante el reinado de Roboam que el reino unificado de Israel colapsó y quedó dividido en dos reinos diferentes, Israel en el norte y Judá en el sur. Por lo tanto Roboam es contado como el primer rey de Judá después de la división de los reinos, y en este vídeo conocerás la verdadera historia de Roboam. El nombre Roboam es objeto de controversia entre los eruditos, pero normalmente la posición más aceptada es que Roboam significa el pueblo se expande o el pueblo aumenta. Se puede ver que si esto es correcto, curiosamente lo que pasó durante su gobierno en Israel fue exactamente contrario al significado de su nombre, porque durante su tiempo el pueblo estaban divididos. Roboam nació antes de que Salomón ascendiera al trono de Israel. Esta información es posible a la luz del registro bíblico de que el rey Salomón reinó durante 40 años y que Roboam comenzó su reinado recién a la edad de 41 años. La madre de Bam era Naeme, una mujer amonita. Aunque la Biblia no proporciona mayores detalles sobre la identidad de su madre, es ampliamente aceptado entre los intérpretes del Antiguo Testamento que Naeme era una princesa de Amón, probablemente perteneciente a la casa de Nas, el amonita. Rey que mantuvo una buena relación con el rey David, pero Roboam creció en un ambiente familiar muy complicado. Su padre fue el rey israelita que más transgredió la recomendación divina contra la práctica de reunir muchas mujeres. Salomón tenía 700 princesas como esposas y 300 concubinas. Además, con el tiempo Salomón apartó su corazón de Jehová y comenzó a investigar los dioses falsos del pueblo de sus esposas. Incluso Salomón construyó un santuario a Milcón, el dios adorado por los amonitas, que eran el pueblo de la madre de Roboam. Por lo tanto, las prácticas idólatras estuvieron muy presentes en la vida de Roboam, y al igual que Salomón, Roboam también mantuvo un vasto harem. La Biblia dice que Roboam tuvo 18 esposas y 60 concubinas y fue padre de 28 hijos y 60 hijas. La bíblica el texto registra los nombres de dos de las esposas en Roboam: Maalat y Maaca, también conocida como Micaías Maalat, pertenecían al linaje de David tanto por descendencia paterna como materna, y juntos Roboam y Maalat fueron padres de Jehú Chemari. Y por otra parte, Maaca es citada como hija de Absalón y el mujer a quien Roboam más amaba. Los estudiosos debaten la identidad de este Absalón. Muchos creen que no era hijo de David, que intentó usurpar el trono de Israel, ya que la Biblia solo menciona a Tamar como hija de Absalón. Otros creen que Maaca quizás era hija de Absalón, nieta, probablemente, a través de Tamar. Pero Roboam y Maaca eran los padres de Abías, Ata y Ciza, y el selecto Roboam nombró a sus hijos para gobernar las ciudades fortificadas, una práctica común en la época para garantizar la lealtad y seguridad de las regiones, y el hijo favorito Roboam era el único uno que terminó siendo su príncipe heredero. El reinado de Roboam estuvo marcado por desafíos y decisiones que cambiaron para siempre la historia de Israel. Reinó durante 17 años, pero los estudiosos debaten las fechas exactas de su reinado. Sin embargo, la mayoría coincide en que probablemente gobernó del 931 al 914 a.C. El acceso de Roboam al trono de Israel murió en un periodo muy turbulento. Había descontento entre el pueblo debido a las políticas opresivas de Salomón, que incluían, entre otras cosas, fuertes impuestos y trabajos forzados sobre los israelitas. Demostró una vida insostenible de descontento, y esto culminó en una reunión en Sicú donde las tribus del norte exigieron alivio de las pesadas cargas impuestas por el gobierno de Salomón, pero Roboam, influenciado por jóvenes concejales, respondió a las demandas del pueblo de Salomón. De manera desdeñosa, autoritaria y provocadora, Roboam de hecho actuó como un loco e ignoró los consejos de los ancianos de Israel, decidiendo aumentar aún más la carga sobre los israelitas. Esto fue un error fatal que resultó en una gran revuelta que dividió su reino. Las 10 tribus del norte se rebelaron bajo el liderazgo de Jeroboam, formando el reino del norte. Esto demostró no solo un rechazo a Roboam, sino que la casa de David. Roboam incluso intentó reafirmar su autoridad a través de la fuerza militar, reuniendo un ejército de 180.000 hombres de las tribus de Judá y Benjamín. Sin embargo, este intento fue frustrado por la intervención divina a través del profeta Semaías. Dios recalcó que la división del reino era su voluntad y le prohibió a Roboam librar una guerra civil contra las tribus de su reinado. Pero parece que Roboam siempre se sintió más amenazado por Egipto y los filisteos que por el reino del norte, por lo que durante hechos de principios de durante su reinado Roboam invirtió en la fortificación de ciudades, estableciendo una línea de
Defensa robusta, especialmente al este y sur de Jerusalén. Estas fortificaciones no solo brindaron seguridad contra la invasión, sino que también reforzaron la autoridad de Roboam sobre las regiones interiores de su reino, por lo que en este sentido la fortificación de ciudades y la construcción de defensas eran medidas necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad del reino de Judá. Pero mientras Roboam se centró en fortalecer el reino, militar y espiritualmente, la situación se deterioró. De hecho, inicialmente Roboam y el pueblo demostró lealtad al Señor, incluso por los desvíos religiosos de Jeroboam en el reino del norte. Los sacerdotes y levitas de Israel regresaron a Judá en ese tiempo, pero después de 3 años, cuando el reino de Judá ya estaba confirmado y fortificado, Roboam y sus súbditos abandonaron al Señor. Roboam y el pueblo de Judá se extravió adoptando prácticas idólatras y abandonando las enseñanzas de los entonces polacos. Rápidamente aparecieron ídolos, altares y santuarios donde se practicaban rituales paganos o ex. La Biblia dice que en aquella época incluso había prostitutas de culto en Judá y el pueblo hacía todas las abominables asís que caracterizaban al pueblo cananeo que Dios había expulsado de esa tierra. Por lo tanto la idolatría se volvió prevalente en Judá y esto provocó la ira de Dios, la respuesta divina a la idolatría del pueblo de Judá llegó en el 5º año del reinado de Roboam. El faraón Cisque, fundador de la dinastía 22 de Egipto, invadió el reino de Judá e impuso su mayor desafío a Roboam. La invasión de Isaac está corroborada por evidencia arqueológica e inscripciones egipcias y fue en parte en un intento de reafirmar de alguna manera la influencia egipcia en la región. La ofensiva de Isaac destacó la frágil agilidad política y económica de Judá y fue un golpe devastador para la reputación de Roboam. Sisac no solo tomó las ciudades recién fortificadas de Judá, sino que también marchó contra la capital del reino de Jerusalén y saquearon los tesoros del templo y del palacio real. La destrucción no fue completa solo porque Roboam y el pueblo se humillaron ante el Señor en respuesta a la palabra divina que les llegó a través de Semaías. Dios tuvo misericordia de Judá y salvó a Jerusalén de la destrucción, pero permitió la opresión egipcia del pueblo. El hecho de que Roboam se viera obligado a entregar a los egipcios los escudos de oro que había hecho su padre Salomón, reemplazándolos por escudos de bronce, puso de relieve su total humillación. La gloria de un reino que había impresionado a todos durante los días de Salomón ya había desaparecido. Esta invasión sirvió como recordatorio para Roboam y su pueblo sobre las consecuencias de desviarse de los caminos de Dios. El reinado de Roboam fue verdaderamente tumultuoso y su legado es una mezcla de éxitos y fracasos. Lamentablemente quedó marcado en las páginas bíblicas como un rey que hizo el mal porque no puso su corazón en buscar al Señor, pero al menos en 2 ocasiones Roboam demostró obediencia a la voz de Dios al evitar que la ira del Señor fuera completamente derramada sobre su reino. De hecho, aunque Roboam no fue un ejemplo de rey comprometido con los mandamientos del Señor, todavía hubo cosas buenas en Judá durante su reinado. Su gobierno estuvo marcado por los desafíos internos y externos y sus decisiones tuvieron repercusiones duraderas para todo el pueblo de Israel. Por eso la historia de Roboam sirve como una advertencia sobre la importancia de la sabiduría, de la humildad y la fidelidad a Dios. Y cuando en el día de Roboam fue sepultado en la ciudad en su lugar reinaron David y su hijo Abías. Ahora escribe en los comentarios si ya sabías quién era Roboam en la Biblia.